En este número veremos la primera aparición de J. Jonah Jameson y su hijo el astronauta John Jameson, quien se enfrenta al desastre en su nave. En la segunda historia aparecen los Cuatro Fantásticos y vemos aparecer por primera vez al Camaleón. Después del éxito de Spider-Man en Amazing Fantasy XV, salido en agosto de 1962, sale el primer número de su propia colección de Amazing Spider-Man en marzo de 1963. Primeramente, se da un breve resumen de cómo Peter obtuvo sus poderes, cómo dejó escapar a un ladrón que terminó matando al tío Ben y al cual al final capturó y entregó a la policía. De vuelta a la realidad, Peter comenta cómo ahora sin el tío Ben, la tía May y él se sienten muy solos, y lo peor es que sin el tío Ben no pueden pagar las deudas. De hecho, en ese momento llega el dueño de la casa a cobrar el alquiler. Peter le comenta a su tía que la única salida es dejar de estudiar y trabajar, pero May le recuerda cómo su tío siempre quiso que fuera un científico y que debe seguir con sus estudios. Por un momento Peter piensa que con sus poderes de araña puede hacer lo que sea y se imagina robando un banco, pero inmediatamente reacciona y se dice que no es un ladrón y que si fuera a la cárcel le rompería el corazón a la tía May. Entonces se decide volver a actuar como Spider-Man y llamar a su representante. Días después, en clase, los chicos platican que Spider-Man actuará en la noche en el teatro municipal y hacen planes para ir. Peter comenta que no puede. Ellos se burlan de él sin sospechar nada. Ya en la noche, Spider-Man actúa como lo había hecho antes y vemos por primera vez a Jason, quien redacta un artículo en donde tacha a Spider-Man de amenaza, lo que hace que la siguiente noche el productor le diga que no volverá a ver función nunca más. El productor le muestra el artículo y le explica a Spidey que se han calentado los ánimos, tanto que pudiera ir del escenario a la cárcel. Todavía J. Jonah Jameson da una conferencia en donde expone que no pueden dejar que una amenaza enmascarada craque la ley, que es un mal ejemplo para la juventud, y exige que se le ponga fuera de la ley, que a quien deben de tener como héroe es a hombres como su hijo John Jameson, piloto de pruebas nucleares. Al ver Peter el artículo en el puesto de revistas, se pregunta cómo se libran otros héroes como los Cuatro Fantásticos o el Hombre Hormiga, de quienes piensa deben ganar mucho dinero. Ahora se dispone a buscar trabajo en el periódico. Va a un lugar, pero le dicen que no lo pueden contratar por ser muy chico. Entonces ve a la tía May y se da cuenta que va a empeñar sus joyas y que lo hace por él y que él no puede ni siquiera encontrar trabajo. Entonces un joven que vende periódicos grita que John Jameson, hijo del editor del Daily Bugle, está a punto de despegar. Peter dice que todo es por culpa de ese editor y en su desesperación empieza a golpear una pared. Al día siguiente, Peter decide ir a ver el vuelo orbital de John Jameson. Por su parte, J. Jonah Jameson está muy orgulloso de su hijo y por fin vemos la cápsula despegar. Pero llega el desastre. Una pieza del sistema de guía delantero se zafa y sin esta pieza la cápsula orbita fuera de control. John Jameson se da cuenta que algo anda mal. Al igual que en la Tierra, su equipo se percata de ello. Llegan a la decisión de salvar a John Jameson aunque pierdan la nave, e intentan recoger la cápsula con una red sin éxito. Por su parte, Peter está convencido de que solo Spider-Man puede salvarlo. Llega con el equipo de John Jameson y escucha que tienen un repuesto de la pieza de la nave, pero que no hay manera de dársela. A lo que Spider-Man objeta que sí la hay, que él hará llegar la pieza. J. Jameson no está de acuerdo, pero Spidey lo ignora. Spider-Man va en busca de un avión y entra a la base militar, inmoviliza al centinela, después convence a un piloto de volar, a lo que éste, aunque con temor, sabe que solo él puede salvarlo. Solo tiene una oportunidad. Lanza su telaraña y logra dar a la nave. Empieza a acercarse a ella con dificultad, ya que es mucha la resistencia del viento. Ahora el desafío es lograr colocar la pieza antes de que la nave llegue al suelo y se estrelle. Spider-Man logra poner la pieza. En ese momento, John Jameson recupera el control y suelta el paracaídas para hacer un aterrizaje. En la base todos se alegran por el aterrizaje.
Spider-Man está feliz por lo sucedido y piensa que podrá volver a los escenarios y que incluso hasta el mismo Jameson lo contratará. Pero su felicidad le dura poco al ver en el Daily Bugle, en su portada, este periódico exige arresto y juicio para Spider-Man. Lo que Jason decía es que Spider-Man había planeado todo para robarle el mérito a su hijo, que él mismo había saboteado la cápsula, también que entró ilegalmente a una base militar y que por la fuerza se llevó un avión. Finalmente, trató de hacerse pasar por héroe, arruinando una misión especial y que es una amenaza para América. Mucha gente al ver la noticia lo cree, y hay quienes empiezan a temer a Spider-Man, incluso hasta empiezan a colocar anuncios para localizarlo y comunicar su paradero al FBI. Hasta la tía May cree que Spider-Man es peligroso. Por su parte, Peter está preocupado y tiene dilemas en su cabeza. Se pregunta cómo probar que él no es ninguna amenaza, que él no saboteó la cápsula. Piensa que todo lo que hace como Spider-Man termina mal, si acaso debe de convertirse en aquello de lo que lo acusan. Este cómic traía 2 historias, y aquí empieza la segunda, Spider-Man contra el Camaleón. Peter ve una revista en la que aparecen los 4 Fantásticos en la portada, y piensa que ser parte de los 4 Fantásticos debe de dar mucho dinero. Entonces decide ir a visitarlos, creyendo que les encantará contar con alguien como él en el equipo. Al llegar a su edificio, se da cuenta que no puede usar el ascensor, ya que solo los 4 Fantásticos pueden hacerlo. Entonces decide subir por él mismo. Mientras Spider-Man sube al edificio, en la calle lo ven multitudes de personas y están sorprendidas. Entonces los 4 Fantásticos escuchan su alarma y se dan cuenta de que alguien quiere entrar. Por las pantallas, los 4 Fantásticos pueden ver que es Spider-Man quien intenta entrar. Spidey ve una ventana abierta y al entrar dice con su característico humor no muy bueno que no deben de dejar que alguien entre tan fácilmente. Pero inmediatamente una especie de jaula lo atrapa. Spider-Man rompe la jaula y al salir, la mole le da un golpe medido. Ahora Spider-Man toma a la mole y lo arroja contra la antorcha humana. Reed Richards trata de atrapar a Spidey y le dice que no les gusta pelear con desconocidos, y menos sin saber por qué. Spider-Man le contesta que no es una lucha, sino una exhibición. Es el turno de la Mujer Invisible y de la Antorcha Humana de tratar de detenerlo, pero no lo logran. Entonces, Reed toma forma de una pared, detiene la pelea y le pregunta a Spider-Man a qué ha venido. Él le contesta que quiere ser de los 4 Fantásticos, que les ha mostrado su poder, que hablen de negocios. Les pregunta cuánto ganan siendo héroes y dice que él merece lo mejor. Los 4 Fantásticos le responden que no lo hacen por dinero y que sus beneficios van a la investigación científica. Finalmente, le preguntan si no lo busca la policía. Spider-Man se molesta y le dice: son como los demás, siempre pensando lo peor de uno, y se va. La Mujer Invisible se lamenta y dice que le hubieran podido ayudar. Ahora vemos por primera vez al Camaleón, quien se disfraza de un químico para robar los planos de unos misiles. Ya en la noche, en su escondite, el Camaleón oye las noticias donde hablan de la visita de Spider-Man a los 4 Fantásticos y se preguntan si él será el nuevo miembro. El Camaleón piensa que Spider-Man, al ser un proscrito, no tiene cómo ganarse la vida y por eso fue con los 4 Fantásticos, que debe de necesitar dinero. Por ello se le ocurre disfrazarse de Spider-Man para su próximo robo de plano de misiles. Ahora manda un mensaje que Spider-Man captura con sus sentidos arácnidos, donde le comunican que se le espera en lo alto del edificio Lark a las 10 de la noche, que será de provecho para él. Peter recibe el mensaje y pensando que podrá conseguir dinero, decide ir. El Camaleón se disfraza de botones para entrar al edificio, y estando dentro se hace pasar por Spider-Man. Llega donde se encuentra un científico, con los planos de los misiles. Lo envuelve de telaraña con una pistola y se lleva los planos. El científico grita a la policía, acusando que Spider-Man se ha llevado los planos, mientras el Camaleón huye en un helicóptero.
Ahora llega el verdadero Spider-Man, preguntándose quién lo habrá llamado. En ese momento llega la policía y se da cuenta que es una trampa. Los detiene con telaraña y se va. Se da cuenta que ha sido un tonto, que lo han querido culpar de un delito. Entonces recuerda el helicóptero que vio cuando iba llegando y cree que seguramente ahí va el verdadero criminal. Con su sentido arácnido se da cuenta que puede localizar el helicóptero ya que aún no está muy lejos. Spidey atraviesa la ciudad y llega hasta el muelle. Ahí toma una lancha y ve salir un submarino soviético. Cubre el puente con telaraña para que no puedan abrir la escotilla y estos, al darse cuenta que los han descubierto, hacen inmersión y se van. Ahora Spider-Man lanza una telaraña al helicóptero y trepa a él. Al lograr subir, arranca la puerta y obliga al camaleón a regresar. Spider-Man está a punto de entregar al camaleón a la policía cuando éste lanza una bomba de humo y corre. Entonces Camaleón se disfraza de policía para intentar esconderse, pero Spidey siente un hormigueo por su sentido arácnido y se da cuenta que policía es él. Camaleón, al verse descubierto, quita los fusibles y todo el edificio queda en oscuridad. Spidey piensa que aún así puede localizarlo, pero en ese momento se queda sin telaraña. Spider-Man ve que un policía se separa e identifica que debe ser el camaleón. En ese momento regresa la luz y el camaleón grita: ¡El camaleón se ha vuelto a vestir de Spider-Man! Los policías se lanzan sobre Spider-Man, pero él se libra fácilmente y le rompe el disfraz al camaleón. Entonces se va. Los policías rodean y detienen al camaleón. Al final, vemos a Spidey entre las sombras de la noche lamentándose. Nada me sale bien. Ojalá no tuviera estos superpoderes. Finalmente, vemos a los Cuatro Fantásticos que al día siguiente ven la noticia de Spider-Man en el periódico. Amigos, por favor den like al video y suscríbanse al canal, ya que en nuestro próximo video contaremos la historia de The Amazing Spider-Man número 2, donde veremos la primera aparición del buitre.